el profeta que descubrió el increíble plan divino de redención y transformación sagrada. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en un tiempo de rebelión y desobediencia, Jonás, hijo de Amitai, caminaba por las calles de Jerusalén. La atmósfera era pesada, y el clamor del pueblo resonaba por la rebelión contra Yahvé. Los corazones se habían endurecido, y el eco de la injusticia llenaba la ciudad. Con cada oración que elevaba en el templo, su espíritu se agobiaba más y más, sintiendo la carga del juicio divino sobre aquellos que se apartaban de la ley. Fue en uno de esos momentos de ferviente súplica que una voz retumbó en su interior. «Levántate, Jonás, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella la predicación que yo te diré». Jonás 1:2. La angustia lo atravesó como un rayo. Nínive, el bastión de los asirios, era conocida por su maldad. Ellos eran los enemigos de Israel, y la idea de ir allí a hablar en contra de su maldad lo aterrorizaba. Su corazón se dividió, la obediencia a Dios y el temor a la ciudad se batían entre sí. Tomando la decisión de huir, Jonás se dirigió a Tarsis, alejándose del mandato divino. Subió a un barco, buscando escapar de la misión que le había sido encomendada. Pero, al momento de zarpar, el cielo se oscureció y el mar comenzó a agitarse. La tempestad desató su furia, y los marineros, aterrorizados, clamaban a sus dioses en busca de ayuda, mientras él, sumido en su desobediencia, se había acurrucado en el fondo del barco, profundamente dormido. Jonás 1:4-5. Los marineros, exhaustos y desesperados, encontraron a Jonás y lo despertaron. Al enterarse de que su huida era la causa del tormento, Jonás no pudo sino aceptar su destino. Su rebelión había desatado el juicio divino. Con corazones temerosos lo arrojaron al mar. Jonás 1:12. En él acontece el misterio. Allí, en lo profundo del océano, Dios había preparado un gran pez que lo tragó, llevándolo a un lugar donde el silencio lo obligó a reflexionar. En el vientre del pez, el reloj del tiempo se detuvo. En la penumbra, clamó a Dios. Desde el vientre del infierno clamé, y mi voz oíste. Jonás 2:2. Después de 3 días y noches de reflexión, Dios ordenó al pez que lo expulsara a la costa, dándole así una segunda oportunidad. Jonás 2:10. Ahora, limpio de arrepentimiento, Jonás se dirigió finalmente a Nínive. Una vez en la ciudad, proclamó sin titubear: «Aún 40 días y Nínive será destruida». Jonás 3:4. Para su sorpresa, los ninivitas, desde el rey hasta el último, se humillaron ante Dios, vistiéndose de saco y ayunando, implorando perdón. Al ver su sinceridad, Yahvé decidió mostrarles misericordia y no destruir la ciudad. Jonás 3:10. Sin embargo, el corazón de Jonás se amargó al ver la compasión de Dios hacia una nación pagana. «Mejor sería para mí morir que vivir», exclamó, enfrentando su lucha interna entre la justicia divina y la misericordia. Gracia, Jonás 4:3. En su desesperación, se sentó a la sombra de una planta que Dios hizo crecer para protegerlo del sol abrasante, pero al amanecer, Dios la consumió. Jonás sintió el dolor de perder incluso esa sombra. Entonces Dios, con paciencia infinita, lo confrontó. ¿Tienes razones para enojarte? Jonás 4:9. Así, Jonás se encontró en una profunda reflexión sobre el amor y la gracia de Dios, cuestionando su propia comprensión de la justicia y la misericordia. En este cruce de dilemas se nos desafía a nosotros también. ¿Es la gracia de Dios para todos, incluso para aquellos que consideramos indignos? Solo el Creador sostiene la respuesta en su soberanía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Y así, mientras el sol se alzaba en el horizonte, Jonás permanecía aún en la sombra de la planta marchita, reflexión en tormento. Su corazón seguía pesado, abrumado por la incredulidad ante la compasión de Dios hacia Nínive. Pero, en medio de su desánimo, Jehová no lo abandonó. Una lección estaba por ser revelada, profunda como los mares que había cruzado. ¿Tienes razones para enojarte por la planta?, preguntó Dios. Y Jonás, cegado por su descontento, respondió, Yo tengo mucho enojo hasta la muerte. Jonás 4:9. La respuesta, a pesar de su incredulidad, fue un reflejo del alma herida de un hombre que había ido del silencio del pez a la gritería de la ciudad, y aún no encontraba paz. El Creador entonces lo llevó a un nuevo entendimiento. Tú tienes compasión por la planta, que no cultivaste ni hiciste crecer. En un día nació y en un día pereció. ¿Y no tendré yo compasión de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales también? Jonás 4:10-11. Aquel instante de revelación generó una contradicción divina que resonó en el corazón de Jonás, un eco que trascendía el tiempo. ¿Podría el propio Yahvé ser movido a compasión por aquellos que eran considerados enemigos? En su tristeza, Jonás se dio cuenta de que en lo profundo de su ser luchaba contra la misma esencia de Dios, la misericordia. Sin embargo, había algo más en el horizonte de aquel relato. Nínive no era simplemente una ciudad de paganismo y rebelión, era un campo Potencial para la redención divina, un lugar donde la gracia podía florecer, aún en los lugares más inesperados. En la distancia, un mensaje se estaba formulando, un mensaje que abriría un camino más allá de la historia presente, hacia la salvación de muchas naciones. A medida que Jonás comenzaba a comprender la magnitud de la compasión divina, su viaje no solo era interno, sino que resonaba más allá de sus propios sentimientos. Dios estaba mostrando que su plan contenía soporte para incluso los más perdidos. Todos estaban bajo su mirada. Esa compasión, un desafío a la propia lógica de Jonás, se convertiría en un testimonio que se extendería a todo el pueblo de Israel, y más allá. Mientras contemplaba la ciudad de Nínive desde la distancia, Jonás sintió en su espíritu que el final de la historia no era tan simple como su propia rebelión o su amarga resignación. Dios estaba orquestando un plan imponente que no solo incluía a Nínive, sino que rescataba la esencia misma de la humanidad. Jonás, sentado en el borde de una nueva revelación, aguardaba lo que vendría. La gracia de Dios estaba desbordándose, y en las profundidades de su corazón, el profeta comenzaba a vislumbrar el esbozo de un plan adámico que un día alcanzaría a las naciones, donde el sacrificio y la misericordia se entrelazaban en el cumplimiento del nuevo pacto. ¿No es Dios quien en su infinita sabiduría ha preparado caminos insospechados para aquellos a quienes el mundo ha desechado? La sombra de la verdad se alzaba sobre su espíritu, había más de lo que los ojos humanos podían ver. Y así, Jonás quedó sentado, mientras el cielo de Nínive se cubría en oración, y el eco visceral de un llamado mayor resonaba en el tiempo, preguntándose sobre la amplitud de la redención divina. Porque lo que él no sabía era que el amor y la compasión de Dios no se limitarían a una ciudad, sino que se extenderían a toda la humanidad. Y el misterio continuaba. Mientras Jonás procesaba el desafío de la compasión divina, un giro en el destino estaba por llegar, revelando así el increíble plan soberano de Dios que aún aguardaba en la promesa de un Redentor, un verdadero signo de esperanza. ¿Cómo respondería Jonás ante tal revelación? Mientras Jonás reflexionaba en la penumbra de su desilusión, el viento sopló suavemente desde el este, llevando consigo los ecos de la ciudad que había sido objeto de su rencor. En la distancia, el clamor de los ninivitas resonaban, sus lamentos subiendo como humo ante el altar de un Dios que no solo estaba atento, sino dispuesto a escuchar.
El profeta, aún afligido, no podía evitar que su corazón se tornara hacia la urgencia de lo que estaba pasando en Nínive. Dios, en su soberanía, había sembrado semillas de arrepentimiento en los corazones de los hombres y mujeres de la ciudad. La proclamación de la inminente destrucción había llegado como un rayo de luz en la oscuridad, y la fe se comenzaba a arraigar en sus almas atormentadas. Jonás, al observar esta transformación, sintió una batalla en su interior entre el deseo de ver justicia y el nuevo entendimiento de la misericordia. En esos momentos de lucha interna, la voz de Dios resonó firmemente en su espíritu. ¿No es esta la esencia de mi propósito? ¿Que todos vengan al arrepentimiento? Recordando el bien que había prometido a Nínive, Jonás se sintió inquieto. Sus propias esperanzas de venganza se desvanecían ante el brillo de la gracia. Mientras su alma se debatía, vio a los ciudadanos de Nínive vestidos de cilicio, sus rostros cubiertos de ceniza, clamando a Dios por la salvación. Aquel espectáculo fue un reflejo del cambio instantáneo de sus corazones. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará una bendición detrás de él? Joel 2:14, pensó Jonás. El arrepentimiento de una ciudad entera ante la advertencia del Creador se hacía palpable, y en su mente, el juicio que temía para los ninivitas se tornaba en un nuevo canto de redención. Con lágrimas en los ojos, un rayo de compasión comenzó a brotar en su corazón endurecido. Pero en medio de su contemplación, el susurro de la voz divina le recordó los días en que él mismo había estado en la oscuridad, eligiendo huir en lugar de obedecer. Había una lección mayor aún, un aprendizaje que no solo tocaba a los ninivitas, sino también a él, el profeta. La justicia y la misericordia son parte de mi naturaleza, y a través de tu resistencia puedes aprender la diferencia entre el juicio y la redención. A medida que la mañana avanzaba, la luz del sol iluminó a Nínive, y Jonás escuchó a lo lejos las oraciones de desconsuelo que pedían perdón. En ese momento, se dio cuenta de que la compasión de Dios no podía ser contenida en las fronteras de su entendimiento. De hecho, estaba llamada a expandirse hasta equipar a un pueblo, a restaurar lo perdido y dar esperanza a lo quebrantado. Poco sabía Jonás que este acto de compasión cósmica no era una simple respuesta al vacío de un alma atribulada. Era parte del vasto presagio del cumplimiento de la promesa de Dios. Cada lágrima derramada, cada clamor elevado a los cielos, se sumaba a un plan eterno que culminaría en el amor más profundo de la historia, la llegada del Salvador, el Hijo de Dios que sería el sacrificio último por toda la humanidad. Y así, Jonás se encontró posado entre dos mundos, el de la desolación y el de la esperanza. ¿Qué pasará ahora, Señor?, se preguntó en su corazón, consciente de que su historia, al igual que la de Nínive, no terminaba en la desesperación, sino que estaba llamada a revelarse en el gran lienzo del propósito de redención. Mientras contemplaba el horizonte, llena de vida y eventuales nuevas oportunidades de gracia, el misterioso hilo de la voluntad divina se tejía, dejando a Jonás con una pregunta resonante. ¿Estaría él dispuesto a ser parte de este plan soberano de Dios? ¿O seguiría resistiéndose a la magnitud de su amor? Porque el eco del futuro aún se manifestaba en las vidas que estaban a punto de ser transformadas. A la luz del nuevo día, la ciudad de Nínive emanaba un aire de expectación inusual. Los hombres y mujeres que habían estado sumidos en la desesperanza, ahora se aferraban a la promesa de un Dios que los había escuchado. Cada rincón de la ciudad resonaba con nuevas oraciones, resonando cada vez más fuerte, como el retumbar de un tambor que anticipa el gran acontecimiento. Jonás, aún atrapado por este tumulto de emociones, emergió de su escondite. A su alrededor, podía ver a los ninivitas cambiando, sus corazones despertando a una nueva realidad, una realidad diseñada por el propio Dios. Sin embargo, la batida de su propio corazón aún retumbaba con dudas. Había obedecido en parte, pero el rescate de Nínive llenó su ser de un combustible desconocido, el deseo de entender. ¿Acaso no sabes que la gracia de Dios es para todo el que clama a Él?, le murmuró una voz interior mientras un rayo de luz iluminaba los altos muros de la ciudad. Jonás continuó su camino, siguiendo el eco de los lamentos. En ese momento, el rabillo de su ojo captó un grupo de niños que, con los ojos llenos de asombro, escuchaban la prédica de su padre,
quien repetía las palabras del rey: «Arrepentíos, pues quien clama será salvado». La imagen de aquellos pequeños, algunos todavía de pie en sus ropas deshilachadas, reflejó una esperanza genuina y pura. Jonás sintió un profundo anhelo, como si un estallido de luz hubiera comenzado a disolver las sombras que habían nublado su alma. ¿Puede ser que incluso los más pequeños sean parte del plan glorioso de tu redención, oh Dios?, murmuró, cautivado por la verdad que empezaba a revelarse. Mientras tanto, en algún lugar del aire caliente que envolvía a Nínive, Jonás sintió que algo se movía, como si el mismo viento transportara un mensaje del cielo. Era el susurro de un destino que se avecinaba, resonando con poder sobre las vidas cambiantes alrededor de él. A medida que se acercaba al centro de la ciudad, los ídolos tallados de piedra, antes monumentos de desesperación, estaban siendo rodeados por personas de rodillas, en un acto de humillación. En verdad, en este pueblo, hay más que los ojos pueden ver, reflexionó Jonás. El arrepentimiento ha traído vida a sus corazones, y la esperanza emerge como un río en la sequía. Sin embargo, su propia lucha interna lo llevó a cuestionar la naturaleza de este cambio. Si los ninivitas, aquellos a quienes tanto despreciaba, encuentran misericordia, ¿qué será de mí? ¿Dónde quedará la justicia de Dios? Dios, que observa los corazones, percibió la tormenta dentro de su profeta, y lo confrontó con una nueva visión del propósito divino. «Sabes, Jonás, la justicia no se encuentra en el juicio», le habló en un tono envolvente de amor, sino en la redención. Ciertamente verás cómo la misericordia triunfa sobre el juicio, y cada corazón que se vuelve hacia mí es un testimonio de mi gracia. A medida que las palabras resonaban en su alma, se formó un llamado más profundo y real. Sabía que Nínive no solo experimentaba perdón, sino que se conectaba con un cumplimiento más amplio del pacto divino, que abarcaba generaciones, uniendo todo un futuro en cumplimiento profético. En ese instante, mientras la multitud clamaba y se unía en un solo corazón, Jonás se sintió impulsado a declarar lo que había comprendido. No es solo esta ciudad la que ha encontrado salvación. En si bien se extiende la promesa de Dios, se ve el reflejo de sus hijos perdidos, que se reunirán en unidad. A través de ellos, el glorioso Salvador brillará. Esto es solo el principio. Y así Jonás, en ese momento de revelación, se dio cuenta de que la gran obra de Dios no se limitaba solamente a él, sino que giraba en torno a algo mucho más vasto y asombroso, un plan eterno que revelaría la incredulidad divina. La historia de redención avanzaba, y con ella la vida de cada habitante de Nínive habría de ser el preludio de un amor manifiesto que cambiaría el destino de toda la humanidad. Con estas palabras ardientes en su corazón, miró al cielo y preguntó con renovada fe: ¿qué más se escondía en el corazón de Dios, y cómo podría él, un simple profeta, ser parte de este glorioso desenlace? En el silencio que siguió, supo que esta era solo la culminación de un diseño que aún había de ser revelado. En el amanecer de ese nuevo día, mientras el sol comenzaba a elevarse sobre los muros de Nínive, Jonás se sintió instalado en un lugar de inquietud y asombro. La transformación de la ciudad era tangible, vibrante. La multitud, que antes había estado sumida en la indiferencia, ahora parecía unida en un clamor colectivo, como un solo cuerpo que se levantaba hacia el cielo. Las oraciones se entrelazaban como hilos de un gran tapiz, cada uno resonando con fe renovada y esperanza. Jonás siguió su camino hacia el corazón de la ciudad, sintiendo que su propia lucha interna palpitaba en cada latido del pueblo. «¿Qué es lo que me muestras, oh Señor?», suplicó en su corazón, sintiéndose como un intruso en un espectáculo sagrado que no comprendía del todo. A medida que se acercaba al palacio del rey, se detuvo ante el gran grupo de ninivitas que habían reunido, sus ojos llenos de fervor y sus corazones palpitantes de un arrepentimiento verdadero. La proclamación del rey resonó en su mente. ¿Quién sabe si volverá, y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, para que no perezcamos? Jonás 3:9. Era claro que la incertidumbre aún cercaba a la ciudad, una nubosidad de expectación y temor por lo que Dios podría hacer. Si yo no estoy seguro de la misericordia de Dios para mí,
¿Cómo puedo tener la convicción para compartir su gracia?, pensó Jonás, ahogado por el peso de su propio entendimiento. Estaba atrapado entre su conocimiento del juicio divino y la gloriosa revelación de su perdón. De súbito se dio cuenta de que su propia resistencia no solo lo separaba del pueblo, sino que también lo alejaba del gran amor de Dios que se estaba derramando sobre Nínive. Justo en ese momento de vulnerabilidad, un hombre de rodillas, de rostro desgastado por el sufrimiento, alzó su mirada y pronunció palabras llenas de fe. Si Dios ha perdonado a esta ciudad perdida, ¿por qué habría de compartir mi incredulidad? Que el cielo abra mis ojos para ver su bondad, que mi corazón sea el refugio donde habite su amor. La voz resonó en el aire como un eco celestial, marcando el día con una ola de revelación que hacía tambalear las antiguas estructuras de juicio y rencor en el corazón de Jonás. El profeta, abrumado, sintió una epifanía. Esto es un llamado a mí también, soy parte de esta historia. La grandeza del plan soberano se despliega ante sus ojos. Fue entonces cuando comprendió que el arrepentimiento que bordeaba a la ciudad era un eco de su propia necesidad de redención. Mientras la multitud se unía en un clamor de alabanza, el cielo pareció abrirse, enviando una luz radiante sobre la ciudad. Un ángel del Señor descendió con un mensaje que retumbó como trueno. No temas, Jonás, porque en esta ciudad hay un propósito divino que se manifiesta. A través de su arrepentimiento verás el cumplimiento de mi promesa que trasciende este tiempo y se extiende a cada generación. La revelación llenó el corazón de Jonás de una humillación profunda y fervorosa. Era un recordatorio de que no solo era un portador de mensajes, sino también un receptor de la gracia. Oh Dios, ¿no me habías convocado no solo a proclamar, sino también a ser transformado? Se sintió abrumado por la magnitud de la redención, viendo más allá de los muros de Nínive, imaginando la historia de salvación que se extendería por el tiempo. Inclinando su cabeza, Jonás clamó en voz alta: Dios, sé que no solo has venido a salvar a esta ciudad, el destino de tu pueblo se entrelaza en un plan soberano que abarca las naciones. ¿Qué más descubriré en tu gran mezcla de gracia y justicia? Con cada palabra que pronunció, sentía la atmósfera cambiar, como si el mismo cielo respondiera. Su vida, ahora entrelazada con la de los ninivitas, era parte de un misterio que solo Dios podría desvelar. Y en su corazón comenzó a arder una pregunta que deseaba ardientemente responder. ¿Qué se ha de revelar en el futuro y cómo involucrará todo este asombro en el poderoso plan de Dios? Al mirar al cielo, sabía que estaba a punto de ser parte no solo de una transformación local, sino de algo glorioso en el vasto panorama del Redentor amoroso. Algo que superaría el entendimiento humano, algo que superaría el entendimiento humano. Y manifestaría en el tiempo de Dios. Mientras la luz del nuevo día bañaba Nínive con su cálido resplandor, los corazones de sus habitantes palpitaban con una nueva esperanza. Jonás, con su alma llenándose de asombro, caminó entre la multitud como un testigo de un milagro que desafiaba su comprensión. La comunidad que antes conocía la desesperanza, ahora se mantenía unida, abrazando la salvación que se les había ofrecido a través de un mensaje divino. ¿Por qué me he resistido?, pensaba Jonás, mientras observaba a los ninivitas, cuyas almas parecían florecer en solidaridad, como flores silvestres que brotaban entre las piedras. Comenzó a comprender que su propio viaje no era solo hacia la ciudad, sino también hacia el interior de su ser. La transformación en Nínive resonaba en sus venas, un eco de la transformación que Dios anhelaba realizar en su propia vida. De repente, Jonás se encontró frente a una mujer que sostenía a su hijo pequeño. Con el rostro iluminado por un brillo de alegría, le dijo: La historia de nuestra ciudad ha cambiado, nuestro llanto ha sido escuchado. Alabemos al Dios que ha traído perdón. La niña, con sus ojos grandes y curiosos, extendió su mano hacia Jonás, como si lo reconociera como parte de esa nueva era de gracia.
El profeta, sintiendo la calidez del momento, se arrodilló y tocó la mano de la niña. En ese instante, comprendió que no podía ser un espectador más en aquella obra. Su papel no solo era predicar, sino también participar. «Oh Señor», clamó, «déjame ser parte de esta gran obra de redención». Mientras las alabanzas ascendían como incienso al cielo, Jonás se acercó aún más al palacio del rey. La presencia de lo divino lo envolvía como un manto, sintiendo que el tiempo de espera había terminado, y que ahora era el momento de actuar. Con los ojos llenos de lágrimas, vio al rey de Nínive descendiendo de su trono, una figura contrastante ante el solemne esplendor de su posición. El rey se movía con humildad, entrelazándose con su pueblo, compartiendo su dolor y victoria al mismo tiempo. «Este pueblo se ha humillado ante el Altísimo», expresó el rey, «y nosotros debemos aprender de su grandeza y compasión. Si hemos de sobrevivir, es porque hemos hallado gracia en sus ojos». Las palabras resonaron fuertemente en el corazón de Jonás, quien sintió que su propia batalla con la incredulidad estaba a un paso de resolverse. Sin embargo, aunque Nínive empezaba a brillar con la luz de la redención, una sombra de duda seguía acechando a Jonás. ¿Realmente será esto suficiente para apaciguar la ira de Dios?, se preguntó, sintiendo un conflicto interno entre su comprensión del decreto divino y el profundo amor que había experimentado. Entonces, en medio de su tormento interior, escuchó una voz. No era el clamor del pueblo, ni el eco del rey. Era el mismo Señor, quien penetró su corazón con un susurro apacible. «Jonás, mi plan va más allá de esta ciudad. No solo he venido a salvar a Nínive, he destinado a mi pueblo a hacer luz entre las naciones. No temas, porque a través de ti, de ellos y de muchos otros, mi gloria será revelada». Las palabras del Señor resonaron como un trueno en el corazón de Jonás, mientras un profundo sentido de propósito emergía dentro de él. La comprensión de que había sido elegido no solo para ser un proclamador, sino un instrumento de la redención, tocó su ser. Con renovada convicción, Jonás se levantó del suelo, sus lágrimas brillando bajo la luz del sol, y proclamó ante los ninivitas: «El Dios de Israel se ha movido con compasión. La historia de nuestra salvación se despliega en cada corazón arrepentido, y la misericordia que se ha derramado sobre Nínive es un indicio de su promesa de amor. El pacto de Dios se extenderá más allá de estas calles, hasta los confines de la tierra». Mientras terminó sus palabras, un viento suave desde el cielo susurró un nuevo misterio, llevando consigo la promesa de un futuro radiante. ¿Qué significará esto para todas las generaciones por venir?, Jonás se preguntó ahora con una creciente inquietud. El cielo parecía abarrotarse de revelaciones que pronto se desvelarían, mientras todos en la ciudad celebraban, sabiendo que Dios tenía un plan que abarcaba no solo su salvación, sino un destino más grande que ellos quizás aún debían comprender. La celebración en Nínive resonaba como el canto de un nuevo amanecer. El gozo de los corazones liberados se elevaba como una sinfonía de alabanza, envolviendo a la ciudad en la certeza de que el perdón había llegado. Jonás, con profunda admiración, observó a su alrededor. Cada rostro irradiaba una luz que antes había estado oculta tras las sombras del pecado. Sin embargo, mientras sus ojos contemplaban esta transformación, la voz del Señor seguía vibrando en su mente, aturdido entre la espléndida realidad y su propia lucha interna. «Debes entender, Jonás», murmuró el Señor nuevamente en su corazón, «la redención que has visto aquí no es solo para Nínive. Mi misericordia es un océano vasto que se expande hasta diversas naciones». Jonás sintió que su pecho se expandía ante la revelación, pero la mezcla de emoción y temor hizo que su pulso latiera con más fuerza. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo debo llevar este mensaje a los demás? Su alma ardía mientras decidía que necesitaba más claridad. Con resoluto propósito, Jonás se encaminó hacia un lugar elevado, donde podía hablar a Dios con mayor intimidad.
Su corazón latía con ardor mientras subía una pequeña colina, una cima que le ofrecía perspectiva sobre la vasta extensión de Nínive y más allá. Una vez allí, se arrodilló y con sus manos levantadas clamó en una mezcla de agradecimiento y súplica. Señor, tu gracia es extraordinaria, pero ¿cómo es posible que la esperanza que veo aquí hoy sea también para aquellos que aún no te conocen? El viento que soplaba suavemente en su rostro pareció responder a su llamada. A medida que se producía el silencio, la figura del rey de Nínive lo vino a la mente, con su humildad caracterizando la esencia del reinado divino. Tan solo un poco de fe, tan solo un corazón dispuesto a reconocer su propia necesidad de redención, recordó Jonás, sintiendo que las palabras del rey retumbaban en su ser. Mientras él meditaba, las visiones del futuro comenzaron a tomar forma. Vio a Nínive como un faro, un testimonio de la grandeza de un Dios que perdona. En su mente, las imágenes de otros pueblos le llegaron como susurros. El dolor de los perdidos, el grito de clamor por salvación, el anhelo por la verdad, todo entrelazado en un hilo de vida celestial que emanaba de la ciudad. ¿Quién llevará esta buena nueva a las naciones?, preguntó Jonás en voz alta, sintiendo una carga en su pecho. De repente, un destello de luz iluminó su visión interior, y comprendió que el llamado que le había sido dado antes no era un mero viaje a Nínive, sino un llamamiento hacia algo grande y expansivo. He sido enviado a ser parte de un movimiento, no solo de mi tiempo, sino a través de generaciones, reflexionó, como si un velo se levantara de sus ojos. Con un corazón repleto de nueva fe, se plantó firmemente en su convicción. Te alabaré, oh Señor, y seré un mensajero de tu verdad. Mi vida y mi testimonio serán ofrecidos para guiar a otros a la luz. En ese instante, una voz resonó, profunda y clara como el trueno. Jonás, escucha, mi plan es eterno. Desde antes de la fundación del mundo he tejido la redención. Aquello que has visto hoy es solo un destello de una gloria mayor que se revelará a través de mi Hijo, a quien enviaré para salvar no solo a Nínive, sino a todo el mundo. El sabor de la promesa de lo que vendrá estaba a la vista, y Jonás se sintió electrizado. Un nuevo camino se abría, uno que alcanzaría los confines de la tierra, donde la luz del amor de Dios debería brillar. Con su espíritu renovado y su llamado claro, supo que un futuro glorioso esperaba. Pero en lo profundo de su corazón surgió una inquietud. ¿Qué pasará si el pueblo que ha sido llamado al arrepentimiento también se enfrenta a pruebas y tribulaciones? ¿Y qué prejuicios podrían enfrentar los mensajeros de esta verdad?, se preguntaba con preocupación. La revelación se tornaba más compleja a medida que el eco de la misión divina crecía. Mientras Jonás descendía de la colina, el viento arrastró consigo un eco de esperanza y un desafío latente. ¿Cuál será tu respuesta ante el sufrimiento que vendrá, Jonás? La historia de redención que apenas comienza podría requerir más de ti de lo que piensas. Las palabras de desafío reverberaron en su ser, mientras reflexionaba sobre el futuro que aún estaba por revelarse, en la intersección del propósito divino y la compleja naturaleza de la fe. Esto es solo el principio, susurró entre sí, sintiendo la profundidad del misterio que un día, por completo, entendería. Al descender de la colina, Jonás sintió la brisa fresca acariciar su rostro. Sin embargo, la alegría que resonaba en Nínive se entrelazaba con un profundo sentimiento de inquietud. Los rostros de aquellos que habían sido rescatados del juicio divino brillaban con un nuevo fervor, pero en su corazón aún había ecos de temor. «¿Qué vendrá después, oh Señor?», murmuró, casi al borde de una súplica. Un pálpito en su interior lo empujaba a sumergirse más en el corazón de Dios, buscando respuestas que comprendieran la totalidad de su plan. Mientras sus pies lo llevaban de regreso a la plaza central, la vibrante celebración continuaba, un nuevo canto de esperanza que llenaba el aire. La multitud, agradecida y entusiasta, alzaba manos y voces al Altísimo, levantando las alabanzas que resonaban como un eco sagrado. Jonás se detuvo un momento, observando la transformación que el arrepentimiento había traído a la ciudad.
Se dio cuenta de que estos nuevos adoradores eran parte de un tapiz más grande de la historia de Dios. Un susurro de la voz divina volvió a fluir en su mente. Los caminos de la redención son más grandes de lo que imaginas. Este es solo el comienzo de mi obra, Jonás. Sus palabras resonaban como un eco eterno, y la solicitud de compartir su mensaje ardía más intensamente ahora. Fue entonces que vislumbró a un grupo de hombres acercándose, sus rostros marcados por la duda y el temor. Eran líderes de la ciudad que, aunque habían visto la transformación, temían al futuro que los aguardaba. Uno de ellos, un anciano de cabello canoso, se detuvo ante Jonás y con voz temblorosa preguntó: «Profeta, ven a guiarnos. ¿Qué debemos hacer ahora, tomando en cuenta el cambio que ha llegado a nuestros corazones?» Jonás sintió que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros. Con un profundo suspiro respondió: «Hermano, el camino no será fácil, pero servirá para la gloria del Señor. Debemos permanecer en fe y seguir su palabra. La voz del Señor nos guiará en las sendas de justicia». Mientras explicaba, Jonás sintió que la presencia de Dios lo envolvía como un manto. Una visión se formó en su interior, mostrándole a miles, a millones, respondiendo a la llamada de Dios. «México, Mesopotamia, Egipto», pensó Jonás, viendo en su espíritu cómo naciones enteras serían tocadas por el mensaje de esperanza que él había sido llamado a proclamar. Sin embargo, un nudo de angustia se formó en su estómago. ¿Podrán resistir la tentación? ¿Lograrán mantenerse firmes ante pruebas futuras?, preguntó casi para sí mismo, más sumido en la conversación con Dios que en las interacciones con el pueblo. Se sentía pequeño ante la magnitud de su misión. Y en ese instante, el anciano líder, percibiendo su angustia, le puso la mano en el hombro y exclamó: «Profeta, aunque se presenten desafíos, nuestra fe ha florecido. Nos hemos dado cuenta de que la misericordia del Señor no conoce límites, y juntos seremos fuertes». Jonás levantó su rostro y vio a la multitud concordando en alabanza, unificando sus corazones en un solo coro. «Por lo tanto, no temáis», dijo Jonás con renovado fervor. La historia de la redención aún no se ha revelado por completo. Dios tiene un plan mayor que incluso nos involucra a nosotros en este milagro. Al pronunciar estas palabras, una ola de gozo le atravesó el alma, mientras recordaba la promesa del Señor que había escuchado en la colina. Y así, con un espíritu renovado, se preparó para ser el mensajero de la gracia, llevando la luz de Dios a cada resquicio de la tierra. Sin embargo, al volver su mirada hacia el horizonte, sintió un murmullo de advertencia. «Pero también vendrán sombras, Jonás», resonó en sus pensamientos. «Pruebas que pondrán a prueba la fe de quienes han sido llamados y a ti mismo como su profeta. ¿Estás listo para lo que vendrá?». El ardor de una nueva mañana comenzaba a despuntar, pero una sombra presagiaba el camino que aún quedaba por recorrer. Jonás sabía que la batalla espiritual apenas comenzaba. La frase resonante de la dirección divina quedó grabada en su pensamiento, una inquietante promesa de lo que estaba por venir. «El tiempo de la prueba se acercará, Jonás. ¿Cómo responderás cuando sea tu fe la que sea puesta a prueba?». La historia de redención se tejería no solo en bendiciones, sino en desafíos, como el oro que se purifica en el fuego. Así, la noble tarea de Jonás no solo abarcaba el mensaje para Nínive, sino que abriría las puertas hacia un vasto futuro donde la misericordia de Dios en su infinita sabiduría revelaría su divino propósito ante todos los pueblos. Mientras el sol se alzaba sobre Nínive, iluminando las calles con tonos dorados, Jonás se sintió llamado a retirarse a un lugar solitario. Sus pensamientos eran un torbellino. Cada paso llevaba consigo la pesada carga de lo que en su corazón palpitaba. Necesitaba discernir el propósito que Dios había sembrado en su alma. Se apartó de la multitud y se sentó en una colina cercana, donde el aire fresco aún llevaba consigo los ecos de las alabanzas de los ninivitas.
cerró los ojos y elevó su voz hacia el cielo, clamando al Dios que lo había llamado. «Señor, ¿qué significará esto para nosotros? ¿Cómo sostendremos nuestra fe en tiempos de prueba?» A medida que oraba, sintió que una paz profunda lo envolvía, como un manto que lo cubría de las dudas que asediaban su mente. Al abrir los ojos, una visión impactante se desdobló ante él. La imagen de Nínive no solo como un lugar redimido, sino como un faro de esperanza para otras naciones. En su mente vio pueblos que al escuchar la noticia también se volvían a Dios, reclamando misericordia y gracia. Jonás sintió el peso de su misión. Tú, que has tenido compasión de esta gran ciudad, llamarás también a otros para que escuchen. ¿Tu voz?, preguntó en su espíritu. Y a su pregunta, el viento pareció responder, llevando consigo un eco que decía: «Mi plan es más grande, Jonás. Además de Nínive, otras tierras conocerán mi salvación». Sumido en la contemplación, el profeta recordó las profecías que retumbaban en su corazón, palabras que hablaban de redención y esperanza para todas las naciones. Este pensamiento le trajo una mezcla de alegría y temor. El futuro que se avecinaba era incierto, pero su llamado se sentía más potente que nunca. Tras unos momentos, los líderes que habían buscado su consejo llegaron a la colina. Sus rostros, antes marcados por el temor, ahora reflejaban una resolución renovada. El anciano que había hablado anteriormente se acercó a Jonás y pidió: «Profeta, hemos escuchado las palabras de esperanza que Dios ha sembrado en tu corazón. ¿Cómo debemos prepararnos para los desafíos que vendrán? Queremos asegurarnos de caminar en su luz». La voz de Jonás se levantó, firme, mientras su espíritu se veía alimentado por la perspectiva divina. Debemos edificar nuestra fe en la oración y la comunión. El Señor nos ha mostrado el camino hacia la unidad. No solo debemos atesorar su misericordia, sino también compartirla. Cada uno de nosotros debe ser un heraldo de su gracia. Mientras hablaba, el ambiente a su alrededor se cargaba con una palpable expectativa. Un viento suave comenzó a circular entre ellos, como un recordatorio de la constante presencia de Dios. En sus corazones comenzaba a surgir un fervor por buscar el propósito mayor que el Señor tenía en mente. Jonás miró hacia el cielo, y una revelación lo atravesó. Si queremos ser luz para las naciones, primero debemos ser purificados. Las pruebas están por venir, probando nuestra fe y compromiso. Y en el fuego de la adversidad, nuestra verdad se revela. En la intimidad de aquel encuentro, el profeta supo que la transformación de Nínive era solo el principio. La sombra que había percibido anteriormente ya no lo llenaba de angustia, sino que lo impulsaba hacia adelante. La pregunta ahora resonaba claramente: ¿cuán profundo llegarás, Jonás, para avanzar en mi propósito y abrazar cada prueba que venga? Prepárense, dijo, con una claridad renovada. El tiempo de la prueba se acercará y debemos estar listos. Recuerda, su misericordia nos sostiene y su promesa nunca fallará. Cada paso que demos hacia adelante será parte de un gran lienzo en la obra de redención que Dios está tejiendo en las naciones. Mientras hablaba, una visión más vasta se desplegaba. La participación de un pueblo inmigrante en el plan divino que iba mucho más allá de los confines de Nínive. La conciencia del llamado universal hinchaba su espíritu, mientras lo que una vez fue un destino temido, ahora se convertía en un epicentro de la revelación de Dios. Estas palabras aún flotaban en el aire cuando Jonás concluyó con firmeza: «Y recuerda, el plan soberano de Dios es un misterio, uno que se revelará en su tiempo perfecto. ¿Te atreverás a ser parte de la historia que aún está por escribirse con su nombre?» Mientras la luz del sol se cernía sobre Nínive, Jonás se sintió embargado por un profundo anhelo. La atmósfera de la ciudad vibraba con un nuevo sentido de urgencia y compromiso. Un nuevo día ha llegado, pensó, mientras miraba las calles rebosantes de vida y esperanza, un reflejo de las almas que habían claudicado ante la misericordia de Dios. No obstante, la inquietud en su corazón persistía, como una campana que aún resonaba a través del tiempo, recordándole la magnitud del camino que a él le tocaba recorrer.
¿Qué vendrá después de esta gran transformación?, se preguntó. A pesar de la fiesta que envolvía la ciudad, sabía que los vientos de dificultad y prueba comenzaban a soplar desde el horizonte. El anciano que había hablado con él anteriormente se acercó una vez más, con la mirada brillante y decidida. «Profeta, venimos a ti en búsqueda de guía. Lo que hemos experimentado nos ha cambiado. Queremos nunca olvidar el poder de la misericordia que hemos recibido de Dios. Pero también tememos la adversidad que pueda llegar. ¿Cómo debemos mantenernos firmes?». La búsqueda de respuestas aturdía a Jonás. Aquel deseo de estabilidad resonaba en el clamor de la multitud que aún compartía historias de redención y esperanza, y sintió que era el momento de volver a elevar la voz en proclama de fe. «Volvamos a las palabras del Señor», comenzó, «y busquemos la fortaleza en la oración. Necesitamos clamar a Él por dirección en este nuevo camino». Con cada frase que pronunciaba, Jonás pedía también un recordatorio de la fe que le había costado aceptar. Una fe llena de valentía, no solo por sí mismo, sino por cada persona en Nínive que una vez había conocido el conflicto y la desesperanza. De repente, el cielo pareció abrirse, y un destello de luz comenzó a llamear por las nubes. Era como si el mismo Señor estuviera enviando un mensaje de aliento. La multitud, alzando la vista, contemplaba la manifestación celestial que recordaba el pacto divino hecho con Noé. El anciano, animado, continuó hablando. Debemos recordar sus promesas, no solo para nosotros, sino que la obra de Dios no se detiene aquí. Toda nación en el mundo está bajo su mirada y tiene un propósito en su redención. Las palabras del anciano resonaban profundamente en el corazón de Jonás. Comenzaba a entender que su propio llamado no era solo para un solo pueblo, sino que era parte de un movimiento mayor, de un plan divino que se extendería a lo largo de las generaciones. Dios no se limita a un solo pueblo, reflexionó, su compasión abarca el mundo entero. Mientras los corazones se encendían en fervor, Jonás había comenzado a acercarse no solo a sus propios miedos, sino a un panorama donde los corazones de todos podían unirse en un canto a la redención. En ese aliento de misericordia que ha transformado a Nínive, expresó apasionadamente, hay una señal de esperanza para todas las naciones, que aún están ciegas ante su verdad. Pero en ese momento, una pesa de dudas volvió a asediar a Jonás. ¿Y si los ninivitas no permanecen en su gracia? ¿Qué pasará cuando enfrenten pruebas que podrían alejarlos del camino? Tenía miedo de atraer sobre ellos juicios que Dios mismo podría haber evitado. Pero en su clara fragilidad comenzó a entender que su aprensión provenía de su propia batalla interna con la confianza. «Escucha, Jonás», susurró la voz del Señor en su corazón, la voz que había amado en su travesía. «La esperanza debe ser compartida, y el verdadero amor nace del entendimiento de que la prueba y el sacrificio han sido parte de mi historia desde el principio. Este es un viaje de descubrimiento que tú mismo has pasado. Así como tú has encontrado misericordia, así también cada corazón arrepentido verá el propósito de su gracia». Las palabras resonaron con claridad en su ser, impregnándolo de valor. Recordó su propia transformación, desde el silencio del vientre del pez hasta el llanto de la ciudad. Así como yo fui restaurado, todos pueden serlo, incluso los que están lejos. La historia de Nínive es solo el principio de un relato más amplio, entendió. Convencido por las promesas divinas, Jonás alzó su voz con renovado fervor. Así que, juntos nos prepararemos para lo que ha de venir. Enfrentemos las pruebas con brazos abiertos, sabiendo que su gracia será suficiente para sostenernos. Porque en nuestro movimiento seremos testigos del cumplimiento de su glorioso plan. Mientras el eco de sus palabras se desvanecía en el aire, la multitud se unió a un clamor poderoso, elevando sus brazos en unidad. Pero mientras lo hacían, Jonás sintió en su interior un nuevo misterio empezar a formarse, comprendiéndolo poco a poco. ¿Acaso la lucha que enfrentaba no se hallaba solo en su camino, sino también en la historia que se estaba tejiendo hacia el futuro? Lo que él no sabía era que la bondad de Dios a través de esta ciudad era un eco profético de lo que vendría. Cada paso hacia adelante traería consigo nuevas revelaciones de su amor,
Una historia que se despliega a través de cada generación, proyectándose hacia un futuro prometido donde incluso los más despreciados serían alcanzados por la luz de la salvación. Jonás se encontró ante la monumentación del asombro, sabiendo que este viaje no solo lo transformaría a él, sino que en él se revelaría la increíble maravilla del plan soberano de Dios, uno que haría vibrar a las generaciones. ¿Cómo respondería al llamado eterno que estaba a punto de desvelarse? Uno que cruzaría límites y los llevaría a las mismas puertas del corazón divino. La historia de redención apenas comenzaba, y el misterio de la gracia se desplegaba en su deslumbrante esplendor.